Muy bien, muchachos, entonces vamos a empezar con esta sesión hablando cómo se hace la presentación de los resultados en una investigación. En este caso, una investigación cualitativa como la que estamos haciendo en nuestros proyectos. Como habíamos explicado en clases anteriores, hay investigaciones cuantitativas que conllevan datos, números, estadística pura, por decirlo así, y la cualitativa donde podemos observar que utilizamos datos y los describimos de una manera más específica, pero no utilizando fórmulas en ese caso. Bien, bien, me baso entonces en el ejemplo que hemos venido manejando, que es el proyecto que le había mostrado de descripción de causa de accidente en una empresa X en la ciudad de CRT, en el municipio de CRT, y vamos a mirar cómo serían en ese caso los resultados, ¿sí? Cómo se presentarían los resultados. Entonces, lo que podemos decir es lo siguiente. Fíjense que en la estructura del trabajo tenemos la justificación, ¿verdad? Los objetivos, tenemos el marco teórico, tenemos la hipótesis, tenemos luego el punto 6, que es el diseño metodológico. Nosotros lo que vamos a tomar para los resultados son los objetivos específicos. Fíjense que ahí tenemos uno por uno qué es lo que vamos a hacer en nuestro proyecto. Entonces, vamos en los resultados a describir cada uno de esos objetivos, qué fue lo que nos dio, qué resultado obtuvimos de cada uno de ellos. Entonces, para la estructura, lo que les decía es lo siguiente. Cuando ya uno va a presentar los resultados, la hoja del cronograma y la hoja de los presupuestos desaparecen, por decirlo así. O sea, el punto 6 y 7 desaparecen y el nuevo punto 7 de nuestro trabajo viene a ser los resultados, es decir, que nuestro proyecto continuaría después del diseño metodológico, ya no con cronograma y presupuesto, sino con la hoja de resultados, que también se puede llamar resultados y análisis. Por eso ven ahí tachado de rojo lo que es el cronograma y eso como diciendo ya estoy presentando el proyecto con sus resultados. Entonces el resultado se convierte en el punto 7. Luego vendría el punto 7.1, que vendría siendo el primer objetivo específico, ¿verdad? Que tenemos nosotros en el proyecto. Entonces, observen 7.1, documentar el proyecto de investigación mediante la búsqueda. Pero entonces, como dice documentar, así está en forma de verbo, yo voy a cambiar esa palabra documentar por una palabra que no sea verbo, ¿verdad? Para que ya sea un resultado. Entonces, documentación del proyecto de investigación. Es decir, voy a describir cómo hice yo esa documentación, cómo pasó, que obtuve. Entonces, ese sería mi primer resultado. Entonces ya vamos entendiendo que los resultados es describir cada objetivo específico, qué fue lo que yo obtuve o cómo lo hice, para que, para ir explicando pues justamente eso. Entonces observen que ya quedó el título un poco más acorde. ¿Listo? Quede claro eso. No lo dejo igual, sino que lo adecuo a lo que voy a hacer. Entonces yo empiezo aquí a redactar, ¿verdad? A redactar qué fue, cómo hice esa documentación que obtuve a partir de ella. Por ejemplo, puedo decir el proyecto de investigación se documentó utilizando las bases de datos, etcétera, etcétera. Se buscó aquí, se buscó por acá, de una manera muy técnica, es decir, por ejemplo, se documentó utilizando bases de datos como SciELO, Redaly, Google Académico. Se pudo encontrar información acerca de los accidentes laborales y construir un marco teórico. Tal. Eso lo explico ahí. Luego de eso vendría el punto 7.2, que viene siendo ¿quién? Pues mi segundo objetivo específico, que se llama realizar una descripción de las causas de accidentes por área y tipo de carga. Entonces ese sería mi segundo resultado, ¿verdad? Que tengo que explicar allá en la hoja de resultados. Te voy a poner mi segundo subtítulo. Pero fíjense que se llama realizar una descripción, no puedo dejarlo así, ¿verdad? Porque ese está en forma de verbo. Entonces podría poner realización de una descripción de las causas de accidentes por área y tipo de cargo. Pero realización de la descripción también se escucha raro, es decir,
no parece adecuado. Más bien podría quitar esa parte y dejarlo solamente como descripción de las causas del accidente temporal y tipo de cargo, que fue lo que se hizo en ese objetivo. Entonces, ¿qué tengo que explicar aquí? ¿Cómo hice yo esa descripción? Entonces yo puedo empezar relatando que la descripción se hizo por el área tal, que existen tales cargos, que ahí trabajan ciertos operarios, o sea, puedo empezar a describir toda la situación que yo haya encontrado, o inclusive puedo hacerlo incluyéndolo en una tabla, también es válido. Entonces, inclusive voy a hacerlo de esa manera para que vean cómo se hacen las tablas dentro del proyecto de investigación y cómo esas tablas se pueden, esas se deben presentar de acuerdo a la norma APA. Entonces podría ponerlo así. Área 1, en esta área se encontró esto otro, los accidentes que más suceden son esto otro, los cargos son tales. Es decir, empezar a describir los resultados que tú encontraste. Bueno, si lo hago con una tablita, entonces observe, yo podría decir, en la siguiente tabla se observa la descripción realizada. Entonces pediría el área, ¿cierto? El cargo e inclusive el tipo de accidente que se encuentra en esa área por tipo de cargo, porque es lo que estamos eh, describiendo, lo que queríamos encontrar, ¿no? Tipo de accidente común. Entonces vea que tengo una tablita donde voy a presentar mis resultados, simplemente. Pero esa tabla, bueno, ya le vamos dando formato, la vamos poniendo mejor para que se vea bien. Y luego empezamos a llenar los datos que hayamos encontrado, en este caso. Observe. Vamos a poner un ejemplo. Entonces, supongamos que fuimos a la primera área, ¿sí? En la primera área donde estábamos mirando para describir todo, el área, el cargo y qué tipo de accidente pasa en ese lugar. Entonces, tendríamos que empezar a llenar para presentar, por ejemplo, área de manufactura, ¿sí? Cargo. Un cargo que puede haber en el área de manufactura puede ser, por ejemplo, no, vamos a poner un cocedor, pero ¿de qué tipo? Y para que quede claro. Entonces, de pronto, si ahí están haciendo, ¿sí? Cosiendo algo, puede haber pinchazos, caídas. De pronto lo que uno encontró, ¿no? Empaques, área de empaque, está el empacador. De pronto en el área de empaque uno encontró que los tipos de accidentes comunes son los vértigos, o de pronto le dicen a uno, ¿no? Que en esta área hay caídas también. Entonces uno simplemente registra la información que encontró. Bueno, voy a quedar con este ejemplo. Ya usted tiene su tablita, está presentando sus resultados, pero la tabla debe ir de acuerdo a la norma APA, ¿vale? De acuerdo a la norma APA. ¿Y cómo hacemos entonces para presentar esa tabla de acuerdo a la norma APA? Fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a eliminar lo que sobra en este caso para darle mejor formato. Bien, entonces, vea, le voy a dar el formato a la tabla como debe estar. Primero que todo, las tablas que uno presente deben ir con nombres. Entonces, como ya teníamos una tablita antes, que era la de la operacionalización de variables, esa sería nuestra tabla 1. Entonces le coloco tabla 1, operacionalización de variables, porque cada tabla del trabajo debe tener un título y ir nombrada por número. Entonces, esta sería la tabla 1. En esta tabla 1, fíjense lo que voy a hacer. Voy a darle en la parte de la esquina donde está el cuadrito, clic derecho. En ese me sale el menú. Le doy clic derecho y le doy propiedades de la tabla, que está en la parte de abajo. ¿Sí? Bien, propiedades de la tabla.
ahí tomo una opción abajo que se llama bordes y sombreado. Y lo que voy a hacer es quitarle las líneas verticales a la tabla. Deselecciono cada una de esas líneas verticales y le doy aceptar. Entonces fíjense que ya me queda la tablita sin líneas verticales, que así es como se debe presentar en el trabajo, según las indicaciones de la norma. Entonces lo mismo haríamos con la tabla de cronograma y con la tabla de presupuesto en el anteproyecto. Acá en los resultados, entonces este sería la tabla número 2, ¿cierto? Tabla número 2 o tabla 2. Fíjense que el título va encima de la tabla, no puede ir debajo. Entonces podemos poner accidentes por área y tipo de cargo, así se llama la tabla 2. Y también le vamos a aplicar el formato para que quede de acuerdo a la presentación, ¿cierto? Entonces damos otra vez clic derecho, propiedades de la tabla, bordes y sombreado, y le quitamos las líneas verticales para que ya nos quede mejor presentada. Ya tendríamos nuestras tablas. Vea, pero puede suceder que usted también, además de las tablas, necesite presentar resultados en una gráfica. De pronto una gráfica que sacó de otro trabajo o de referencia, o una gráfica que usted haya hecho con sus datos. ¿Sí? Porque usted puede también tabular o graficar algunos datos de forma sencilla. Entonces, miremos cómo se presenta también en el trabajo un resultado en forma de gráfica. Teniendo en cuenta que las tablas están poniéndoles títulos encima, ¿cierto? Con el número de la tabla y el título y dándole un formato, entonces, ¿cómo se irá a presentar eso? Una cosa más, luego que yo presento mis datos, yo empiezo a explicar también, ¿cierto? ¿Qué fue lo que encontré? No de pronto quedarse con la tablita y ya, sino que haga una explicación extra de lo que encontró. Bueno, fíjense, voy a suponer que tengo una gráfica que también voy a incluir en mis resultados. Bien, supongamos que esta gráfica nos está mostrando una tendencia, nos está mostrando de pronto algún resultado, etc. Entonces, esa tabla la ponemos allá en los resultados. De igual manera, esta tabla debe ir con su título. Como esta es la primera figura que vamos a presentar, se llamaría figura 1. Pero fíjense que ahora el título ya no va encima de la gráfica, sino debajo de la gráfica, y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, mientras la tabla es encima, la figura es debajo. Figura 1. Entonces, por ejemplo, niveles de accidentes de trabajo, ¿sí? En Colombia. De pronto usted está citando una información que tiene que ver con eso, y usted la puso ahí. Entonces, muy importante, además del título de la figura, usted debe citar si esa gráfica no es suya, si de pronto usted la sacó de un trabajo o de un artículo científico y usted la está tomando de referencia, entonces, además del título, usted debe ponerle al final de dónde sacó esa información. Entonces, ¿cómo ponemos eso? Vean, tenemos nuestro título y le colocamos al final de esta manera. Fuente. Y nos vamos acá a referencia, insertar cita, y vamos a insertar nuestra cita de donde sacamos, como hemos aprendido anteriormente. Llenamos si es de artículo de revista, sitio web, libro, bueno, en fin, llenamos los datos como hemos hecho anteriormente. Yo voy a hacerlo aquí de forma rápida, ¿sí? Y luego de que llenemos esos datos en la tablita, pues ya nos va a dar la cita, ¿cierto? Entonces, dice fuente y ahí aparece la fuente. ¿De dónde sacó mi figura? Si su tabla también usted utilizó una fuente externa, usted debe citar pero ya no cita en el título de la tabla, sino debajo de la tabla. En caso de que la tabla la haya sacado también de alguna forma, no vaya a citar aquí en el título, sino debajo de la tabla. Ahora, como esta tabla, de pronto mire que esta la hicimos nosotros mismos, no la sacamos de ningún artículo, esa tabla pues no llevaría ninguna cita bibliográfica como hicimos con la figura. Pero también se puede hacer algo en estos resultados.
Cuando usted tenga la tabla que es suya, o la figura, incluso, si usted hizo una figura o una gráfica y esa gráfica no la sacó de ningún artículo, de ningún documento, sino que hace parte de su propio trabajo, usted ahí donde decía fuente, no cita a nadie, sino que pone fuente propia. O sea, coloca la palabra propia. Fuente, dos puntos propia, para dar a entender al lector que esa gráfica la hizo usted mismo. O también si la tabla la hicimos nosotros mismos, entonces en la parte de abajo de la tabla debemos poner fuente, dos puntos propia. Y de esa manera estaríamos avalando que esos datos son de nuestro propio trabajo. Bien. Entonces de esa manera vamos nosotros diseñando nuestros resultados de la investigación y nos vamos dando a entender de esa manera. Fíjense lo importante que es eso. Como hemos reemplazado el cronograma y los presupuestos ya en el marco de presentar resultados, ya vendría la hoja de los resultados, como hemos explicado, y se basa en los objetivos específicos. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta estos esquemas para poder presentar bien nuestras investigaciones. Otra cosa importante, cuando estamos haciendo los resultados, fíjense que nosotros, además del título, damos una explicación. Para que esa explicación tenga una validez más amplia, usted debe también citar otros artículos, otros investigadores que hayan hablado de lo mismo y citarlo en el trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, si usted encontró áreas, cargo y tipo de accidente, usted puede citar de pronto en una investigación realizada por López 2016, se encontró que los accidentes de trabajo en áreas se deben a esto, otro punto. De acuerdo a los datos que obtuvimos en nuestra investigación, en esta investigación, pues no puede decir nuestra, en la presente investigación, se corrobora que estos resultados son parecidos o pueden ser comparables, etc. Entonces usted va realizando una descripción de sus resultados y los va analizando al mismo tiempo y va citando a otros autores que hayan hablado de eso. ¿Para qué? Para que sus resultados sean más fuertes, sean más importantes. Métanse eso en la cabeza. Mientras más citas tengan referentes a lo que usted está hablando y que puedan compararse con lo que usted obtuvo, su investigación toma un peso más relevante y conecta más. Entonces, fíjense, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Aquí les voy a colocar el ejemplo cómo se vería en una tabla la cita. Si usted mismo hizo la tabla, esa sería fuente propia. De esa manera, fíjense, debajo de la tabla. Entonces tengamos en cuenta todos estos consejos al momento de pronto de redactar resultados, porque de esa manera el proyecto va tomando forma. Entonces, ya saben, los títulos son los objetivos, se explican cada uno. Esos objetivos pueden tener tablas, pueden tener figuras, pero usted debe, además de la explicación de lo que encontró, puede hacer comparaciones o incluir resultados de otras investigaciones y citar. ¿Para qué? Para que esas citas bibliográficas le den peso a su análisis de los resultados. Por eso es que se puede llamar resultados, o usted puede poner 7 resultados y análisis, o análisis y resultados de la investigación. Entonces, ¿para qué? Para que además de resultados te explique que ahí mismo va a ser el análisis de esa información que obtuvo. Por ejemplo, fíjense, debajo de esta tabla yo puedo decir, según Martínez, ¿sí? De pronto un artículo de un investigador de apellido Martínez, según Martínez 2010, por ejemplo, los accidentes laborales, tal cosa, o sea, me voy refiriendo a investigaciones que se parezcan para darle un peso a lo que yo estoy obteniendo, o no incluso solo un peso, para poder contrastar lo que otras personas han encontrado y que quien lea mi investigación pueda tener un punto de comparación para poder enriquecer más el conocimiento respecto a lo que está leyendo. Bien, entonces es muy importante tener en cuenta esos consejos para una buena redacción de los resultados de su investigación. Bien, algunos consejos, entonces vamos a observar la presentación que les mostré al principio.
sobre presentación de resultados en investigación cualitativa, es decir, consejos para una buena redacción de esos resultados de la investigación. Entonces fíjense que nos empiezan a decir que los reportes son una manera de describir el estudio a otras personas, ¿cierto? Es porque usted quiere comunicar qué fue lo que obtuvo de una manera precisa. Entonces dice que debe dar una respuesta al planteamiento del problema. Recuerde que en el problema usted habló de que usted iba a hacer la investigación por esto, otro. Entonces en los resultados debe evidenciarse que ese problema está siendo analizado, está siendo discutido. Siempre tener en cuenta ese enfoque de hablar del problema. Es decir, en este caso estábamos hablando de accidentes laborales, entonces yo debo referirme a eso en mis objetivos, citar trabajos que se les parezcan, porque debo dejar claro eso. Fíjense, me dice que se redacta en tiempo pasado. Por ejemplo, la muestra fue, se entrevistaron, se obtuvo, eh, se evidenció, etcétera. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de resultados. Fíjense que en el proyecto de investigación, cuando lo estamos haciendo, hablamos en futuro, ¿verdad? Se realizará, se encuestará, se obtendrá, se observará, etcétera, porque es el proyecto que estamos primero documentando, pero ya cuando está hecho el resultado siempre debe ir en pasado y las conclusiones que ahora las tenemos en futuro también cuando el proyecto termine deben ir en pasado, ya no deben ir en futuro porque se va a referir a las cosas que obtuvimos. Bien, entonces es muy importante esta parte, que las secciones deben relacionarse entre sí por un hilo conductor, es decir, cuando usted está escribiendo un párrafo y vaya para otro párrafo, que esos párrafos no vayan desconectados. Por ejemplo, está hablando de accidentes laborales y después en el otro párrafo empieza a hablar del COVID-19 y uno dice como que tiene que ver eso, ¿sí? O de pronto si tiene algo que ver, que tenga una conexión con lo que usted dijo anteriormente. Eso es muy importante, mantener ese hilo. Dice que debe incluirse fragmentos o testimonios expresados de sujetos de estudio. Lo que decíamos, no solamente hablar de lo que usted obtuvo, sino que también se refiera a otros estudios y cite esos otros estudios, como hemos dicho, para que sus resultados tengan una relevancia. No solamente se encontró que los accidentes por tipo de cargo son esto y esto otro, y ya, no. Sino, de acuerdo a investigaciones realizadas por Martín en 2010 en cuanto tal, en el trabajo de Peña 2016 y tal cosa. O sea, es eso. Entonces fíjense que ya vamos quedando con un trabajo más organizado, que tiene una portada, dice en la tabla de contenido, ¿no? Un resumen y una introducción. Nosotros hasta ahora hemos hablado solo de introducción, no de resumen. Después explicaremos cómo se hace un resumen. Planteamiento de problemas, su marco, tenemos los objetivos, la justificación, el marco teórico, ¿verdad? Con su antecedente y estado del arte. Fíjense que viene el diseño de investigación con donde está la localización, donde está la población, las variables, y luego ya vendrían los análisis y los resultados. Es decir, por eso es que decimos que se reemplaza ya la hoja donde estaba el cronograma y el presupuesto, que aunque no desaparecen, pueden pasar a los anexos del trabajo que vienen después de la bibliografía. Entonces tenemos conclusiones, recomendaciones y la bibliografía al final. Entonces podemos en ese sentido mandar esas hojas para allá para que los análisis y resultados ya aparezcan como una parte principal de nuestro proyecto, ya realizado obviamente. Entonces es muy importante esa explicación de por qué la forma del trabajo cambia cuando ya vamos a presentar los resultados. Muy bien. Otro aspecto que vamos a tomar en la clase es una explicación sobre la población de estudio, que aparece en la parte del diseño metodológico, o sea, punto 6 del proyecto de investigación. Me voy a referir específicamente a eso para aclarar algunas dudas sobre cuántas personas debemos nosotros tener en cuenta en nuestro estudio o objetos o variables que estemos manejando, ya que eso hace parte de la planeación. Entonces fíjense que aquí en el proyecto que tenemos dice, la población de estudio de la presente investigación serán los trabajadores de la empresa X. La edad de los trabajadores está comprendida entre tantos años, etcétera, ¿cierto?
nosotros tenemos entre 28 y 40 años, dijimos que hay 12 mujeres y 16 hombres. Bueno, pero la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa si yo no estoy en una empresa donde, pues aquí conozco cuántos hay, cuántos empleados hay, pero hay empresas que son más grandes o incluso hay proyectos que no los están haciendo en una empresa, sino que los están haciendo en un barrio, ¿sí? O en una comunidad donde hay muchas más personas? Entonces, ¿cómo defino a cuánta gente voy a hacerle la encuesta o a cuántos voy de pronto a entrevistar o cuántos debo tener en cuenta? ¿Cuál es la población de estudio? Entonces, aquí vamos nosotros a utilizar una herramienta de la estadística muy básica que se llama el muestreo para definir ese número de personas que va a ir ahí en ese punto, para poder aplicarle las técnicas que hemos definido. ¿Listo? Entonces, vamos a explicar de una manera sencilla cómo se hace. Bueno, existen dos fórmulas para eso. Una que se llama población finita y población infinita. Ahí observamos que tienen unos datos. Voy a explicar. N es el tamaño de la muestra, o sea, la gente que vamos a necesitar, por decir así. N es el tamaño de la población, N mayúscula, es decir, cuántas personas, empleados, etcétera, hay en ese barrio o en esa empresa en total, cuando es un número más grande. Z es un parámetro estadístico que depende del nivel de confianza. Voy a explicar ahora un ejemplo que significa eso. E es el error de estimación que también vamos a explicar, tiene un nivel, pero son simples números que podemos mirar fácilmente. P es la probabilidad de que ocurra un evento, es decir, también debemos tener en cuenta si hay probabilidades sobre lo que estamos estudiando, o si no las hay, pues las podemos establecer nosotros mismos y ahora miraremos que es muy fácil. Y la Q es la no probabilidad de que no ocurra ese evento. Entonces son datos simplemente que se deben tener en cuenta para ponerlos en la fórmula, ¿sí? Y obtener el número de personas que en realidad vamos a tener en cuenta en nuestro estudio. Ustedes observaban que había una llamada población finita, es cuando yo conozco cuántos empleados hay. Por ejemplo, yo sé que hay 800 empleados, 1000 empleados, 500 empleados, yo los conozco, entonces utilizo la población finita. Si yo, por ejemplo, voy a hacer mi investigación en un barrio, en una comunidad, y yo no sé exactamente cuántas personas ahí, pueden haber 5000, 10000, qué sé yo, pueden haber 8000 personas, muchas personas, entonces utilizo la otra fórmula que es la de población infinita. O sea, la diferencia de usar una fórmula o la otra es si conozco el número de personas en total que hay en el lugar o no lo conozco. Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo de cada una de ellas utilizando cada uno de estos parámetros, el tamaño de población, el parámetro estadístico, el error, la probabilidad y la no probabilidad, para que ustedes observen. Entonces, el ejemplo es el siguiente. Hay una empresa y yo sé que en esa empresa hay 500 personas. ¿Ve? Entonces, como yo sé que hay 500 personas, utilizo la primera fórmula, ¿cierto? Porque la población es finita. Yo conozco el número total de empleados en este caso o de personas que hay ahí. Entonces, nos decía que era igual a n. Vamos a escribir la fórmula aquí, ¿cierto? N, que es el total de gente que hay por el parámetro estadístico, por la probabilidad, por la no probabilidad. Todo eso dividido entre el error, nos dicen, el error al cuadrado por n menos 1. Entonces escribamos la fórmula. El error al cuadrado y colocamos los demás parámetros y ahora vamos a reemplazarlos, que es lo que nos interesa para el ejemplo. Entonces, n es el total de personas que hay en el lugar. Nosotros nos están diciendo que en la empresa hay 500 personas, entonces n vale 500. Por z, ¿quién es z? Z es un parámetro estadístico que depende del nivel de confianza. Por lo general uno utiliza un nivel de confianza del 95% en la estadística. Entonces hay una tablita, fíjense que para 95% z vale 1,96. Entonces ese es el valor que vamos a utilizar de ese parámetro estadístico z para un 95% de confianza. ¿Vale? Entonces para nosotros z vale 1,96, que sería el valor que vamos a colocar en nuestra ecuación.
Bien, entonces sería por 1,96. La probabilidad y la no probabilidad la vamos a manejar como 50% de que ocurra, 50% de que no ocurra. Eso siempre se hace de esa manera cuando uno no sabe realmente qué probabilidad hay de que ocurra algo. Pero hay que tener en cuenta algo. El 50% es un número en porcentaje, pero en matemáticas no se utiliza de esa manera. Porque en matemáticas tener el 50% equivale a tener 0,5, el decimal. Entonces utilizamos el decimal. 50% es tener 0,5. Por lo tanto, en la fórmula ponemos por 0,5 y como la probabilidad vale lo mismo que la no probabilidad, pues en este caso por 0,5 otra vez. Y ya tenemos la parte de arriba lista. Luego en la parte de abajo dice error al cuadrado. Entonces, se maneja estadísticamente un error del 5%. Pero tampoco vamos a utilizar 5% en la fórmula, sino el valor decimal de 5% que viene siendo 0,05. Ese es el valor decimal del 5%. Entonces ese sería el valor que vamos a utilizar nosotros acá, 0,05 elevado al cuadrado, ¿vale? Luego ya lo que tenemos que hacer es llenar los otros datos que están en la fórmula para poder aplicar y obtener el resultado. En este caso por n-1, pues sabemos ya que vamos a ir colocando nuestros datos por 500 menos 1 más z al cuadrado, es decir, 1,96 al cuadrado, y lo multiplicamos por P por Q, que ya tenemos acá arriba, 0,5 por 0,5. Bueno, entonces ya simplemente es hacer el cálculo de todo eso. Entonces, si lo vamos haciendo paso a paso, en la parte de arriba vamos a multiplicar los datos que tenemos en la parte de arriba, 500 por 1,96 por 0,5 por 0,5. Entonces observemos. A ver cuánto tenemos. En la parte de arriba tenemos un valor de 245, nos da en la parte de arriba. Entonces vamos a colocar nuestro valor. En la parte de abajo observen que hay una operación combinada. Hay una multiplicación, hay unos paréntesis, unas potencias, unas sumas. Entonces nos acordamos de las operaciones combinadas por donde comienzan. En este caso por los paréntesis. Entonces primero resolvemos el paréntesis, después resolvemos las potencias, ¿cierto? Entonces si resolvemos el paréntesis, eso nos da 499 y podemos ahí mismo resolver las potencias que son 0,05 al cuadrado y 1,96 al cuadrado para que la operación nos vaya saliendo bien. Entonces vamos mirando cuánto da cada cosa. Bien. Listo, miremos a ver entonces haciendo el cálculo de forma ordenada. 0,05 al cuadrado, que es 0,05 por 0,05 da 0,0025 por 499, ¿cierto? Más 1,96 al cuadrado, que viene siendo 1,96 por 1,96, eso da 3,8416 por 0,5 por 0 y 0,5 por 0,5, 0,25 nos queda un solo valor, ¿cierto? Bueno, entonces, fíjense que ahí nos quedaron unas multiplicaciones y unas sumas. Primero se hacen las multiplicaciones, como hemos venido aprendiendo también en operaciones combinadas. Entonces, arriba tenemos 245, en la parte de abajo vamos a hacer primero las multiplicaciones, ¿no? Entonces, la primera multiplicación, que es 0,025 por 499. Y luego la otra multiplicación. En la primera, 1
0,2475 más. Entonces hacemos la otra multiplicación porque recuerden que primero son las multiplicaciones. 0,9604. Bien, ahora sí podemos hacer la suma. Entonces en la parte de abajo tenemos 2,2079. Ahora pues hacemos la respectiva división de la parte de arriba entre la parte de abajo, ¿no? Y obtenemos 110,9. Como estamos hablando de personas, pues aproximamos el número, ¿no? N nos vendría dando aproximadamente 111 personas aproximadamente. O sea, nos está diciendo, vea, de la población de esa empresa que son 500 empleados, usted no le va a aplicar una encuesta, una entrevista a esos 500, no. Va a tomar 111 personas y a esos son los que le va a aplicar la entrevista. Entonces, si por ejemplo hay hombres y mujeres en la empresa, yo tomaría de pronto la mitad hombre y la mitad mujeres de esa cantidad. Entonces ya tenemos claro cómo se establece ese número de personas, ¿cierto? Que voy a utilizar en mi estudio, en este caso. Entonces muy importante eso. Fíjense que es una operación matemática, pero es sencilla porque los valores, por ejemplo, de Z, P y Q siempre casi que son los mismos en este caso. El error también puede utilizar el mismo, entonces lo que variaría mucho más es la N mayúscula. Entonces tenemos 111 totales. Pueden ser, por ejemplo, 55 hombres, ¿cierto? Y puedo utilizar, si tengo 111, vea, menos 55, 56 mujeres. Entonces ya puedo obtener. Y poner en la hoja del diseño metodológico, entonces, que la muestra consta de 55 hombres y 56 mujeres, comprendido entre 28 y 40 años. Entonces ya sería un dato más factible cuando utilizamos el muestreo de esta forma. Fíjense, ya puedo decir, la empresa consta de 500 trabajadores. Punto. La edad de los trabajadores está comprendida entre los 28 y 40 años. Entonces, ya si me baso en lo que hice ahora mismo, y aquí pondría, se tomará. ¿Por qué? Lo voy a hacer. Se tomará una muestra, ¿sí? Estoy hablando de una muestra de 111 empleados. Entonces puedo especificar inclusive, tomando 55 hombres y 56 mujeres. Entonces fíjense que ya es mucho más específico y eso es importante que quede muy bien especificado en los proyectos de investigación, esa parte. El otro caso que es cuando hay una población infinita, por ejemplo un barrio, una comunidad. Uno no utiliza la fórmula que sino la más pequeña. Entonces, ejemplo, usted va a hacer su proyecto en un barrio, pero no sabe cuánta gente vive en ese barrio, ¿cierto? Pueden ser muchas personas. ¿Cuántas personas debo yo hacerle la entrevista, la encuesta, en caso de que necesite tomarles datos a estas personas? Entonces aplicamos la fórmula que ya no la definita, sino la infinita. En este caso hagamos el ejemplo. Entonces, ¿cuántos serían? Voy a calcular n para una población infinita en este caso. Entonces, observe. N sería 1,96 al cuadrado por 0,5 por 0,5.
sobre el error que dijimos que era 0,05 al cuadrado. Bien, entonces fíjense que es una fórmula un poco más pequeña, ¿verdad? Pero que nos va a dar un número factible para poder hacer nuestro estudio. Ahora, no quiere decir que siempre la población sea infinita, porque de pronto si usted va a un barrio y usted sabe que en la secretaría de la alcaldía le pueden decir cuánta gente vive en ese barrio, pues utilizaría la población finita para saber cuántas encuestas debe realizar. No, esto es más que todo para casos donde realmente usted no tenga ni posibilidad de acceder a ese dato. Entonces, fíjense que si utilizamos esto acá, pues tendríamos los datos. Vamos a mirar cuánto nos da. Arriba está dando 0,9604 y abajo nos darían 0,0025. Bien, entonces el valor de n para este caso sería el siguiente. ¿Cuánto sería el valor de mi población o de mi muestra? Entonces, dividimos, vamos a hacer la división. Dividamos 0,9604 entre 0,0025 y obtenemos un valor de 384 aproximadamente. O sea que se deberían realizar 384 encuestas o entrevistas a las personas a 384 personas. Ya si uno las quiere dividir en jóvenes, adultos o en mujeres, niños, que ya sería más una división, pues en este caso estratégica, pero uno sabría a qué cantidad de personas, ¿cierto? Si es mitad y mitad o una parte, otra, pero que tienen que ser 384 personas. Entonces, lo importante de mantener eso de muestreo y de saber estas técnicas básicas de la estadística para poder tener una certeza de cuántas personas en realidad vamos a utilizar Porque a todo el en personal nuestro operario, estudio. pues aquí lo dice. Ok, muy bien. Esta es una buena pregunta. Cuando uno conoce el lugar, son cantidades pequeñas, como en este caso, no es necesario aplicar la fórmula. ¿Por qué? Porque ya uno sabe que esa es la gente que hay ahí. Entonces, es bueno eso, que la fórmula se aplica más que todo cuando son lugares más grandes, como por ejemplo veíamos 500 empleados, imagínate. Entonces, uno dice, yo no aplico una encuesta a 500 personas, mejor miro cuál es la muestra. Pero si yo sé que hay 20 personas, 30 personas, incluso, si yo sé que hay 100 personas, pues yo sé que voy a aplicarle la encuesta 50 y 50, no importa. Ya cuando se pase de 100 personas, inclusive, entonces ahí sí aplico la fórmula para ahorrarme ese tiempo y ese espacio. Pero sí, bueno, esa es buena pregunta. Sin embargo, es bueno que conozcan la herramienta porque fíjense que hay, dentro de los proyectos hay personas o estudiantes que sí han manifestado hacerlo en lugares abiertos, por ejemplo, o de pronto donde pueda haber más personas. ¿Quién más tiene alguna pregunta? Muy bien, muchachos, entonces nos vemos en la próxima Podamos sesión de seguir. clases Vayan revisando lo que y me han mandado practicamos mucho para que estas puedan ir consideraciones avanzando para en eso. darle fortaleza a nuestro proyecto de investigación. Ah, bueno, listo, Bendiciones profe. para todos ustedes. Bien, buen.